Estimados socios e inversionistas, esta presentación pretende dilucidar las oportunidades de negocio que se abren en nuestro país. He considerado pertinente abordar los hechos políticos recientes de manera de lograr la justificación de los mismos. De allí la importancia que he dado a este tema como parte clave de los cambios que se llevarán a cabo por parte del gobierno. Nuestro grupo empresarial constituye un importante apoyo al desarrollo de nuestro entorno y del país, no solo por la inversión monetaria que se traduce en materiales, equipos y maquinaria, sino por el valor aportado por un consolidado conocimiento tecnológico en dichas áreas, en distintas áreas, acumulando 30 años ininterrumpidos de trabajo en el país. Bueno, acá tenemos la agenda. Acá podemos ver que vamos a abordar lo que es la parte introductoria y la situación actual en Venezuela, que es lo que le he venido diciendo, donde veremos los hechos recientes y qué esperar. Con ello, entonces, tener claro cuáles son ciertamente las oportunidades que se presentan. Y bueno, después había pensado tener una tormenta de ideas. Simplemente aquí dejaré las propuestas que tengo en relación a este proyecto. La situación actual de nuestra economía revela muchas cosas. La más importante es que la administración de Maduro adelantó la entrada del país a la era postpetrolera, pero no en las condiciones que él había señalado. Los especialistas, ningún especialista pudo tener en cuenta lo que podía pasar con PDVSA. Eso realmente era un paradigma. O sea, la destrucción de esa empresa era impensable. De hecho, llegamos hoy a, de alguna manera, haber tenido negocio petrolero, buenas reservas, pero la empresa no estaba operativa. Y bueno, en medio de esta realidad nos llegó el COVID-19, convirtiendo este escenario en lo que llaman una tormenta perfecta. En el mundo desarrollado, muchas empresas cerrarán sus puertas y esto aumentará los niveles de desempleo a la vez que la demanda de bienes y servicios va a caer, seguirá estancada y caerá. Existen serios análisis que indican que para atender el caso del COVID-19 existen mejores estrategias que la cuarentena. De hecho, hay países como Suecia que está aplicando métodos distintos, básicamente un distanciamiento social, pero no estancaron la economía. En estos países los daños en su economía obviamente van a ser menores y en otros casos la recuperación no será tan cuesta arriba. Los países cuyas economías dependen en gran medida del petróleo, la situación está cuesta arriba. Precisamente al observar cómo se hundió el mercado petrolero, aún teniendo en cuenta la reunión sin precedentes que tuvo, donde participaron Rusia, Arabia Saudita, conjuntamente con la OPEP Plus, G20 y no alineado, eso tuvo, como dice la lámina, se realizó entre el 10 y 12 de abril del presente año. De alguna manera tengo que decirles que antes de esa fecha y antes de la llegada del coronavirus, creo que fue el año pasado, Arabia Saudita había solicitado a Rusia una reunión porque ya los precios del petróleo venían cayendo.
En esa oportunidad, Rusia negó esa estrategia porque una de las cosas que colocó en la mesa fue que dijo, bueno, no quería darle entrada al petróleo esquisto, que es el que produce Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos pasó a ser uno de los principales o el primer productor de petróleo ahora en el mundo. Es uno de los que más consume, pero también es uno de los que más produce. Entonces, de alguna manera, esa estrategia que trató de hacer Rusia se vino abajo porque cuando llega esta pandemia, todos se ponen de acuerdo y en aquella oportunidad la reducción era apenas de 5 millones de barriles diarios. Y ellos acordaron todos 20 millones, inclusive que allí se colocaba de manifiesto que los países consumidores de petróleo iban a mantener consumo, es decir, aumentando sus reservas estratégicas, pero, porque igualito la reserva cayó, ellos iban a aumentar la reserva estratégica para evitar la caída del precio del barril de petróleo. Sin embargo, bueno, ya todos sabemos qué sucedió. Aparentemente, según los análisis, hubieron errores de cálculo. Aparentemente la caída era muy superior a eso. Estamos hablando de más de 35 millones de barriles diarios. Es decir, que tangiblemente o fácticamente no hay una estrategia de reducción que permita evitar la caída. Por la vía de la reducción no hay manera de evitar la caída si no se reactiva los consumos o el consumo mundial de petróleo. Entonces esto ha ocasionado que muchos países estén en cero o tengan costos negativos. ¿Qué significa esto? Costo negativo. Que los niveles, los costos de producción son superiores en algunos casos al precio que ha llegado la venta del petróleo. En nuestro caso, como estamos hablando de una banda media, al menos en nuestro país, podríamos decir hoy que nuestros ingresos petroleros están en cero. Y esto obedece a una matemática sencilla. Los ingresos son igual al volumen de petróleo producido multiplicado por el valor real del petróleo. Entonces cualquier número multiplicado por cero va a cero. Si nosotros ahorita no tenemos una entrada real de petróleo, de dólares porque esos dólares que se le está facturando el petróleo no cubren ni siquiera los costos. Ahora, ¿por qué tiende a suceder esto? Porque una de las cosas es que es complejo, a veces es preferible mantener los pozos operando que cerrarlos, porque el costo es mucho mayor. No así con aquellos explotación del petróleo esquisto, esos son diferentes, porque mientras se coloca agua en esos, es un proceso donde se coloca agua y una serie de químicos, y una vez que se agota eso ya puedes parar la extracción de petróleo y después puedes reactivarlo nuevamente, no así los pozos convencionales. Si de alguna manera ahorita Estados Unidos simplemente para la producción de petróleo, no tiene mucho problema y la puede arrancar nuevamente. En ese escenario, bueno, Venezuela, aun cuando el precio del barril de petróleo está muy por debajo, en todos los países del mundo, mientras los combustibles están por el piso, en Venezuela está muy alto, porque ya bueno, todos sabemos que las refinerías no están operativas. Aún así, en medio de este sombrío panorama, representa muchas oportunidades para nuestras empresas. Ahora vamos a la situación actual en Venezuela, los hechos recientes. PDVSA arrienda refinerías por falta de recursos financieros. Eso fue el 30/10 del 2017. Aquí pueden ver que bueno, también lo recoge Últimas Noticias. Empresas de China y Rusia. A empresas de China y Rusia, PDVSA arrenda refinerías por falta de recursos financieros. Y Maduro, bueno, también dice, eso lo dice él el 24/2 del 2018,
que o sea, nosotros hemos entrado obligados y por adelantado a la era postpetrolera de la economía venezolana. Él también en esa oportunidad dijo que Venezuela tiene 15 motores ya activados, que en el transcurso de los próximos años van a ser el soporte de una economía verdaderamente diversificada y no una economía puesta al servicio del capital, como un poco lo miden los países capitalistas y neoliberales. Eso lo dijo Nicolás Maduro, y bueno, y lo recoge el portal de noticias del gobierno, ahí se ve. Venezuela ha entrado por adelantado a la era postpetrolera. Seguimos con los hechos recientes. En junio de 2018, el gobierno anunció un plan para incrementar la producción en 1 millón de barriles diarios de petróleo en un año. Yo creo que todo el mundo se recuerda de esto. Desde esas declaraciones en 2018 hasta el presente, la recuperación de la producción petrolera no se llevó a cabo. En la actualidad, el Estado carece de recursos, por lo que tácitamente, no de manera explícita, ha emprendido una política de privatización informal de los servicios. Fíjense que cuando alguien se queda sin agua y son pozos, bueno, la gente tiene que recogerse para comprar la bomba. Si hay una falla de energía eléctrica y se dañó Dios no quiera, un transformador, bueno, la gente tiene que recogerse y buscar la forma de reponer el transformador. Es decir, prácticamente hay una digital, dígalo ahí digital, recoge algo interesante, una imagen un poco dura, porque tiene que ver con la parte también de los servicios médicos. Entonces aquí podemos ver las camas metidas en una caja registradora. Todos los que han estado enfermos saben que, bueno, exámenes, medicinas, saben cuál es la situación en los hospitales. Seguimos con los hechos recientes. Según estimaciones del experto petrolero Francisco Javier Larrañaga, se requieren 18 millardos de dólares para recuperar la infraestructura petrolera. Esto era febrero de 2019. O sea que hoy es superior. En hechos recientes, bueno, la falta de distribución de combustible no obedece a una política de protección ciudadana. Si no, veamos un fragmento de este video, donde puede verse que no hay distanciamiento social, muchos motorizados allí no tienen la protección adecuada. Es una cuestión completamente desastrosa. Es decir, que si eso fue para ayudar a que la gente no se movilizara realmente y parar la contaminación del COVID, está haciendo todo lo contrario. O sea que de alguna manera Dios nos protege. También existe problema con la distribución de alimentos, producto de la falta de combustible. Lo podemos ver acá en este video. Allí la gente puede verse que no todos están utilizando las normas de bioseguridad, no hay distanciamiento. Es decir, el mismo cuento. Es decir, que no... todo esto ha sido porque, bueno, no ha habido gasolina. Se realizó una compra de combustible. Esto es una medida coyuntural. Los tanqueros, en este caso fueron creo que 5. 5 tanqueros, estamos hablando de 1,5 millones de barriles de petróleo, de gasolina. Nosotros consumíamos antes de todos estos problemas 300.000 barriles diarios. Ahora, hay estimaciones que la ubican en 48.000 barriles. Estamos hablando de 30 y pico de días que lo que puede alcanzar esa gasolina si la reparten con el consumo actual. Se están llevando a cabo actualizaciones en las estaciones de servicio, esto lo sabemos todos también. Y dentro de los hechos recientes, ya para terminar, las sanciones impuestas por Trump en febrero de 2017, conjuntamente con la unidad de la Unión Europea, por supuesto que restringen la capacidad de maniobra por parte del Estado. Esto verá que nos está pasando factura también hoy en día. Mas yo considero que no son los responsables directos del estado en que llegaron no solamente las refinerías, sino buena parte de toda la infraestructura del país.
Las compras de combustible en exterior, muchos de ustedes saben que se están haciendo tercerizadas, o sea, se hacen a través de empresas privadas.